Les invito a que abramos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cuando el hombre, en nombre de la libertad, busca por medio de las leyes gobernar desde una posición dominante e imponer su ideología, termina creando todo un sistema donde la sociedad será sometida. Muchos obedecerán voluntariamente identificándose con este tipo de gobierno y sintiéndose libres y felices. Otros desobedecerán y se les impondrán las leyes para someterlos. Si miramos la historia, muchos hombres en nombre de la libertad han ejecutado grandes crímenes de Estado. Han asesinado a miles de personas, ocultando sus atrocidades, su espíritu delincuente, su corazón malo y perverso, y todo en nombre de la libertad. Muchos gobernantes han sembrado el terror y la desolación para mantenerse en el poder. Son líderes con un comportamiento tirano y son crueles. Y miremos la historia. La historia nos muestra a Adolfo Hitler en Alemania. Asesinó más o menos a 6 millones de judíos. Y este holocausto es una de las peores atrocidades en la historia de la humanidad. O miremos a Joseph Stalin en la Unión Soviética, mostrándole al pueblo ruso el lado más oscuro del comunismo. Durante sus 30 años en el poder, murieron 20 millones de personas. Stalin inventó el juicio político, donde la condena se fijaba antes del inicio de la audiencia. O si no, miremos otro ejemplo, Pol Pot, principal responsable del denominado genocidio camboyano. Asesinó, torturó y exterminó a una tercera parte de la población de Camboya, entre muchos otros, aún en Sudamérica. Estos hombres utilizaron la libertad que tenían en el poder para ejecutar lo malo. Usaron la libertad como bandera política para imponer su ideología. Usaron la libertad como pretexto para hacer todas aquellas cosas malas que habían en su corazón, llevando a cabo los peores genocidios registrados en la historia, sometiendo a los que no compartían sus ideas, torturándolos, produciéndoles sufrimiento y dándole muerte. Ahí es cuando se aplica una frase de Martin Luther King: la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. Muchos, cuando están en el poder,
no ven la libertad que tienen para gobernar como una valiosa oportunidad para servir a otros, sino que la usan para que otros les sirvan y volver a las personas esclavas a su servicio o de su sistema. Ven la libertad como una oportunidad para satisfacer su ser de forma incorrecta, cayendo en actos que van en contra de Dios y de su santa palabra. Muchas personas que no están en cargo de autoridad o de poder, hablando de los ciudadanos comunes y silvestres, quizá como algunos de nosotros que estamos en este lugar, ven la libertad como la oportunidad de rebelarse en contra de un sistema para ser libres de esa opresión. Otros tienen una concepción de la libertad un poco más irresponsable y dicen, soy libre y puedo hacer lo que quiero. No me pueden obligar a hacer cosas que yo no quiero. Otros ven la libertad como el medio de conseguir felicidad o alcanzar la felicidad. Y es curioso el ejemplo del divorcio. Por fin soy libre de ese hombre o de esa mujer. Otros ven la libertad como el medio de no cumplir con sus obligaciones laborales cuando establecen sus propios negocios. ¿Y qué dicen? Por fin soy libre de llegar a la hora que quiero a trabajar. No tengo que recibir órdenes de mi jefe. Para muchos, el resultado de la libertad es la siguiente frase. Soy libre no para servir, ya que si sirvo, entonces no soy libre. Palabras de Jesús Angulo. Pero la enseñanza de la Biblia es totalmente contraria a esa definición. Las Escrituras dicen que la verdadera libertad nos lleva a tener una vida de servicio. Y en la mañana de hoy el sermón tiene por nombre Libres para ser siervos. Y hablaremos de dos puntos. Número uno, el verdadero significado de la libertad del creyente no es una licencia para hacer lo malo. Y el punto número dos, el verdadero significado de la libertad del creyente es que fuimos libertados para ser siervos. Pedro les está escribiendo a hermanos que están viviendo en provincias que están bajo el dominio o control del Imperio Romano. Las leyes eran romanas, el emperador, el rey eran paganos o era pagano, lo mismo que los gobernantes que eran enviados por el rey para impartir justicia en estas provincias. El contexto histórico y cultural de esta carta es que estos hermanos están siendo afligidos por diversas circunstancias. Y las aflicciones que vivían eran injustas. Eran cristianos bajo sufrimiento. Estaban en manos de gentiles, de un gobierno, de una sociedad, de una cultura pagana. El mismo Imperio Romano, con sus leyes, ayudaban a aumentar la aflicción que estos hermanos estaban viviendo. Estos hermanos podían haber formado un frente común para levantarse en contra de todos los que les estaban afligiendo, para rebelarse en contra de quienes les causaban sufrimiento. Y Pedro, en vez de alimentar esa desobediencia civil en ellos, él les exhorta y les dice que por causa del Señor obedezcan a las instituciones humanas, que se sometan al Estado donde posiblemente habían leyes que iban en contra
de su fe. Es más, en el versículo 18 de ese mismo capítulo, exhorta a los criados a someterse a sus amos. Ahí, criados es esclavos o siervos de la casa en el griego. Y en griego la palabra amos es también la palabra dueño. En medio de esa sociedad se practicaba también la esclavitud. Y había muchos cristianos en esa condición de criados o esclavos. Y por lo que nos deja ver implícitamente ese versículo 18, muchos amos eran malos con ellos. Y dice a las mujeres casadas en el versículo 1 del capítulo 3 que se sometan a sus esposos. Y si usted mira los versículos o el versículo, son esposos inconversos, donde seguramente recibirían aflicciones y sufrimiento por causa de su fe. Estos hermanos tenían el pretexto suficiente para rebelarse, para desobedecer a estas instituciones humanas y civiles. A estos hermanos, a estos hombres, Pedro les está escribiendo que no debían de confundir la libertad en Cristo por pagar mal por mal. Y esto da paso a nuestro primer punto en esta mañana. El verdadero significado de la libertad del creyente no es una licencia para hacer lo malo. El versículo 16 comienza diciendo como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Estas provincias romanas donde están estos hermanos tenían sus leyes. No eran sociedad sin leyes, sin gobierno, y la ley era para todos. Pero al parecer era una sociedad convencionalista. O sea, la moral de esta sociedad estaba cubierta por las leyes. Les doy una explicación mejor. El convencionalismo es una de las formas o expresión del relativismo. Y sostiene que cada sociedad decide qué está bien y qué está mal. Ellos afirman la existencia de lo correcto y lo incorrecto. El criterio de las mayorías determina las normas y lo moral se iguala con lo legal. Y en una sociedad que iguala lo moral con lo legal, comienzan a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y toda infracción que se relacione con la ley de Dios no la sentirán como mala, ya que la ley que está en esta sociedad o en esta cultura aprueba su conducta. Miren, vamos a ver un ejemplo para entender mucho mejor esto. La legalización del aborto en países donde esta práctica no es un crimen, las personas que lo practican, en este caso las mujeres, no se sentirán que realizan algo malo jurídicamente. Se sentirán libres o en la libertad para realizar esta práctica. Usan la libertad que tienen por las leyes como pretexto para hacer esto que es malo, ya que la ley de ese país la respalda. Pero ¿qué dice la ley de Dios? Que eso es un asesinato, que eso es pecado. Esto estaba pasando en estas provincias romanas donde vivían estos hermanos. Miren, al leer la carta, uno ve que la idolatría o la veneración al César y a muchos otros dioses estaban permitidos por estas leyes. Estos gentiles no cristianos se sentían libres
o en libertad de realizar sus prácticas. Es más, nosotros podríamos ver o implícitamente el versículo 4, el capítulo 4, versículo 4, muestra ciertas prácticas que iban en contra de la ley de Dios, pero que estaban permitidas. Estas personas usaban la supuesta libertad que tenían por las leyes del Imperio Romano para justificar sus malas prácticas. Pero resulta que en el cristianismo no es así. Es más, en el cristianismo o el cristiano no es del que usa la libertad que tiene en Cristo para hacer lo malo. Personalmente no creo que voluntariamente se ofrezca para esto. El versículo dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Miren, en el contexto, los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo no son estos creyentes, sino los gentiles que estaban en estas provincias. Ellos eran los que usaban la libertad como, la palabra libertad en el griego es una tapa, una cubierta para justificar sus malas acciones. Igual que los dictadores o que los gobiernos totalitarios usan la libertad que tienen en el poder como pretexto para justificar sus malas acciones. Asesinan, encarcelan a los que no están de acuerdo con sus ideologías. Miren, uno de los más grandes problemas que enfrentaban estos creyentes era que se levantaban falsos testimonios contra ellos. Eran calumniados, murmuraban mucho de las actividades de estos hermanos, de su forma de vida. Eran acusados injustamente por cosas que ellos no habían cometido, por cosas que ellos no habían hecho. Es más, estos hermanos eran testimonios vivos de Cristo en sus vidas. No los podían acusar de cosas malas. No los podían acusar de pecado. Ellos estaban viviendo de acuerdo a la ley de Dios. Miren, les invito a leer el capítulo 4, versículo 4, para darle fuerza a lo que les estoy diciendo. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraje. Estos hermanos no eran los que usaban la libertad como pretexto para hacer lo malo. Así no nos lo muestra el contexto de esta carta. Los que estaban usando la supuesta libertad que tenían como pretexto para hacer lo malo eran todos estos gentiles que no eran cristianos. Ahora, nosotros sabemos que somos libres. Los creyentes somos libres de la condenación eterna, de la ira de Dios, del pecado. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La persona que dice que es creyente y persiste en vivir en el pecado, en hacer lo malo y en ofender la santidad de Dios, definitivamente no es un hijo de Dios. Como tengo libertad en Cristo, dirán algunos, pecaré, no pescaré, pecaré y volveré nuevamente a Él. Ahora, hay casos de hermanos que han caído en pecado
y pecados escandalosos que han afectado a toda una iglesia. Y los vemos posteriormente, nuevamente restaurados en la iglesia y sirviéndole al Señor firmemente. Muchas personas que han sufrido esta clase de situación de pecado público en sus vidas, de seguro no han dicho, como tengo libertad en Cristo, puedo echarme una canita al aire. El que piensa de esa forma no es un verdadero hijo de Dios. De seguro muchos hermanos en la fe han caído en pecado, pero fueron atraídos por su propia concupiscencia. Les ganó el deseo carnal y cayeron. Si alguien piensa que la gracia de Cristo nos da la licencia para hacer lo malo o para pecar, dicha persona no es cristiana. No ha entendido el verdadero significado de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La libertad en Cristo nos lleva a vivir vidas santas. El fruto de la libertad en Cristo es la santidad. Es la santificación. Entonces, ¿cómo puede un creyente que ha nacido de nuevo decir en su corazón, como tengo libertad en Cristo, puedo pecar? Eso es inconcebible. Miren, Romanos capítulo 6, versículo 22, dice de la siguiente manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación. La libertad del pecado en Cristo nos dio el poder de obedecer a su santa ley. Y por medio de ella, somos santificados cada día hasta llegar a la vida eterna. La libertad en Cristo nos aparta de hacer lo malo. De pronto dirás, sí, pero es que hay cristianos que cogen la libertad como el libertinaje. Pero cuando uno mira en la Biblia, la palabra libertinaje va amarrada con aquellos que se desviaron del camino y no con los que permanecen en Cristo Jesús. Y el mismo versículo de Romanos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice que fuimos hechos siervos de Dios. En el reino de Dios, para llegar a ser siervos o esclavos, primero tenemos que ser libres. Suena como contradictorio con la definición en el mundo. Y eso da paso a nuestro segundo y último punto. El verdadero significado de la libertad del creyente es que fuimos libertados para ser siervos. El capítulo 2, versículo 16 de la primera carta de Pedro, la parte final dice, somos, sino como siervos de Dios. Y este versículo comienza como libres y termina como siervos de Dios. En griego, la palabra siervo es esclavo. Estos hermanos son libres para ser siervos. Son libres para ser esclavos, pero no siervos o esclavos de los hombres, sino de Dios. Un esclavo tiene un señor al cual deben servir, al cual deben obedecer, al cual deben lealtad, al cual deben honrar,
al cual deben temer. Y en este caso, ¿quién es el amo de estos esclavos? ¿Quién pagó el precio de la libertad de ellos? ¿A quién pertenecen ahora? La respuesta es a nuestro Señor Jesucristo. A pesar que estos hermanos a los que Pedro les escribe tenían un emperador, un estado, un gobierno a los cuales debían obedecer, debían someterse, Pedro también le deja claro que ellos son libres, que su libertad no depende de ningún hombre sobre esta tierra, de ningún amo, que su libertad no depende de ningún sistema político o de ninguna comunidad gentil o de ninguna disposición legal hecha por los hombres. Que estos hermanos, aunque sean llevados a la cárcel, aunque sean asesinados, siguen siendo libres. La libertad en Cristo Jesús ha librado a estos hermanos de la ley, del pecado y de la muerte. Estos hermanos han recibido la mayor libertad que hombre alguno sobre la tierra ha podido recibir. Y es la libertad para salvación. La verdadera salvación solo es posible por la libertad en Cristo y la libertad que Él hace en nuestras vidas. Esta libertad es tan segura que no depende de nosotros mismos. Aunque querramos escapar de ella, no vamos a poder. Estamos, es más, incapacitados de escapar de la libertad que Cristo nos dio. Aunque queramos, no podemos. Juan 10:28 dice que nadie podrá arrebatar sus ovejas de sus manos. Y el versículo 29 dice que ninguno las podrá arrebatar de las manos de su Padre. Una vez que has entrado en su reino, no podrás salir de él. No estaremos en su gobierno, bajo un gobierno tirano de crueldad, de violencia o de miedo, terror o de muerte, sino de amor. Seremos y somos los esclavos más felices del mundo. Pero este amo, este señor, este rey, tiene sus reglas en su casa. Tiene sus leyes en su nación, en su gobierno. Tiene su señorío y en su reino no se permiten comportamientos pecaminosos. No se acepta el pecado delante de su trono. Lo impuro jamás entrará en su presencia. Tenemos que hacer todo lo que Él nos manda. Somos sus siervos, somos sus esclavos y tenemos que servirle en todas sus demandas. El creyente no es del que obedece la autoridad por miedo al castigo, sino por obediencia y amor a las demandas de nuestro Señor y amo Jesucristo. No te sometas al Estado o a las instituciones humanas o a ningún hombre por ningún otro motivo que sea de obedecer y honrar el santo nombre de Dios. Que esa sea la verdadera motivación de nuestras vidas. Porque cuando llega el momento de rebelarse de forma justa ante exigencias que van en contra del santo mandato de Dios, estaremos dispuestos a sufrir por causa del Señor. Somos siervos en medio de una sociedad pagana para hacer el bien, para servir a los demás en nombre de Dios, para que las personas conozcan al amo y no al siervo.
que las personas conozcan a Jesús por nuestro servicio. Pero hay algo muy importante que nos muestra este versículo. Y es que para ser siervos de Dios necesitamos ser libertados. Todo aquel que no tiene a Cristo como su Señor, tiene al diablo como su amo. Los que no están en Cristo, los que no tienen a Cristo como su Señor, como su amo, como su Rey, los que rechazan su palabra, sus mandamientos, su gobierno, su señorío, van rumbo al infierno. Están tocando desde la tierra las puertas del lugar más infernal. Están a un paso de la condenación eterna. Los que no han llegado a ese lugar, o los que han llegado a ese lugar, desearon no haber nacido. El sufrimiento, el castigo de ese horrendo lugar no es por un día, por un año. Es por los siglos de los siglos. Si quieres pertenecer al reino de Dios, si quieres alcanzar la salvación eterna, tienes que rendir tu vida a los pies del gran Rey, a los pies del gran Señor, suplicarle clemencia a este Rey, suplicarle misericordia a este Rey, suplicarle por tu vida que te perdone, que te quite la sentencia de muerte y de condenación que hay sobre ti por causa del pecado y de tu ofensa contra Dios. Quizás el Rey te conceda el perdón. Mi amado hermano, en Cristo, Él nos ha hecho libres para servirle, para buscarle a Él, para amarle a Él, para adorarle a Él, para caminar con Él todos los días de nuestras vidas sobre esta tierra. Servirle a Él todos los días, acostarnos con nuestro Rey, levantarnos con nuestro Rey, caminar con nuestro Rey, que Él sea todo en nuestra vida, que Cristo sea toda nuestra vida sobre esta tierra, anhelar estar delante de la presencia de este Rey, anhelar estar delante de su trono, anhelar el señorío de Cristo en nuestras vidas, anhelar su santa presencia, anhelar estar delante del trono de Él para siempre, anhelar ver la hermosura de su santidad, de su belleza, de su rostro, anhelarle ver todos los días, anhelarle llegar al cielo y estar delante de la majestad de aquel que ha comprado y ha librado nuestras vidas. Anhelar ver la belleza de nuestro Rey. Anhelar más el cielo que esta tierra. Anhelar partir y estar rápido con nuestro Señor para contemplar su hermosura, para contemplar su gloria, para adorarle por los siglos de los siglos. Tenemos que anhelar todos los días estar delante de la presencia de este gran Señor, de este gran Rey, de este gran Dios que todo lo dio. ¿Cuántos nos despertamos y anhelamos estar delante de su trono? ¿Cuántos anhelamos partir pronto y estar en su presencia y contemplarle? ¿Cuánto anhelamos su señorío en nuestras vidas? ¿Cuánto nos despertamos con Cristo? ¿Cuánto nos acostamos con Cristo? ¿Anhelas el señorío del Rey en tu vida? Jesús es lo más sublime que podemos tener sobre esta tierra. En esta mañana, el sermón del título fue
libres para ser siervos. Y hablamos de dos puntos. El verdadero significado de la libertad del creyente no es una licencia para hacer lo malo. Y el verdadero significado de la libertad del creyente es que fuimos libertados para ser siervos. Les invito a que oremos.